El materialismo surge de la base de que el mundo existe fuera de nosotros, y no como sugieren los idealistas que éste existe fuera de nosotros y de acuerdo a nuestra percepción e interpretación del mismo. A ver, podríamos decir, por ejemplo, que van dos hombres por un camino y de repente se topan con una piedra. Uno de ellos identifica como lo que es, una piedra, pero el otro asegura que a él le parece que es una ardilla. Lo cierto es que la piedra escapa a la interpretación de los dos hombres, pues existe por sí misma, y por tanto es piedra más allá de ser reconocida o no por el primer hombre, y definitivamente no es una ardilla. Si llegaste hasta acá, recuerda darle like, suscribirte y darle a la campanita para saber cuando subimos nuevos videos. También recuerda que puedes comprar estos t-shirts para apoyarnos en Panamá y España, o puedes también apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon que está en los links de la biografía de Instagram. Continuamos. ¿A dónde voy con esto? Pues partamos de que nosotros captamos al mundo mediante nuestros sentidos. Por ejemplo, vemos una flor, la podemos oler y tocar, quizás probarla, y sabemos que es una flor. Ella existe y existe por sí, fuera de estos sentidos. Pero ¿qué pasa con las cosas que escapan a nuestra percepción o a nuestros sentidos? Pues ahí entra la ciencia, que es la forma más confiable que tienen los materialistas de acercarse a la realidad. Por la ciencia conocemos de galaxias lejanas, mundos minúsculos, civilizaciones muy anteriores a nosotros, criaturas que nunca vimos. Hugo, ve al punto, carajo. Está bien. Lo que digo es que todo esto está pasando a segundo plano. La concepción materialista del mundo está reemplazada o está siendo reemplazada por la posverdad, o sea, verdades a la medida, gusto y sentimiento de cada quien. Ejemplos, pues vamos a ellos. En el mundo actual pesa más cómo me perciba que lo que soy. Por ejemplo, un hombre puede ser mujer, también puede ser perro o infante. Otro caso, los liberales y gurús de la filosofía de farmacia te dirán que la pobreza es mental. Entonces, para ser rico de verdad, uno tiene que saber, entender cómo funciona tu mente y entender el significado del dinero. Eso, amigos, es posverdad. Y disculpen la introducción larga, pero para hacer una buena sopa se necesita o se precisa de un buen caldo. ¿Y a qué voy con esto? Pues imaginen que son periodistas y su director les manda a las calles de sus respectivos países a preguntar qué opinan de, no sé, política de Estados Unidos. Muchas de las personas que entrevistes van a darte una opinión y te dirán que Trump es un tirano, que Biden es lo máximo y que Kamala es esto y que Obama otras tantas cosas más. Pero hay algo interesante. Esta gente en su mayoría nunca ha puesto un pie en los Estados Unidos. Ninguno tiene una especialización en política de Estados Unidos o algo similar, pero tienen opiniones, cosas que asumen como reales. Y eso nos lleva a pensar, ¿de dónde sacaron esa seguridad? ¿De dónde obtuvieron esa, entre comillas, realidad? Pues fácil, ya viene empacada. Sabes que Stalin es malo porque lo dijeron en History Channel y lo repiten en Facebook, igual que sabes de los 100.000 millones de muertos y contando del comunismo. Era un joven brillante que necesitaba una causa. No muy diferente de quienes deciden unirse a ISIS actualmente. Su causa se convirtió en el comunismo. ¿Sabes? Porque las opiniones y las percepciones del mundo ya vienen empacadas. Y lo peor del caso es que vienen en formatos tan distintos que nos dan la impresión de que elegimos la forma en que pensamos y nos informamos. Malitas noticias, malitos medios, sí, en parte ese es el problema, pero estos son, y es una frase trillada y saben que amo las frases trilladas, la punta del iceberg. Esas percepciones empaquetadas están por todos lados, sobre todo en las industrias que mucha gente considera entre comillas despolitizadas, como el cine, la televisión, las series de Netflix y otros productos similares. Pero eso no lo digo yo, periodista todólogo que cree que todo lo sabe. Eso se lo dejamos a expertos. Les presento a Johnny Yescas, que aparte de villano de Twitter, no es un pelagato como yo. Es profesor, experto en arte y escritor de 2 librazos, La educación tóxica y La dictadura del videoclip, que hablan de este tema que yo malamente he podido desarrollar por ahora.
Vienen de los medios de comunicación, de lo que se llama las industrias culturales, que son al final industrias creadoras de conciencia. Había un famoso teórico de comunicación y asesor de presidentes de Estados Unidos, que era Walter Lippmann, que hablaba de cómo el hombre normal en nuestras sociedades industriales es imposible que conozca toda la realidad y por tanto al final él solo conoce la realidad inmediata. Tú conoces a tu familia, conoces a tus amigos, quizá conoces, no sé, tu universidad, tu centro de trabajo, tu gimnasio, el sitio donde vayas al parque, lo que sea, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás es por medio de representaciones, o sea, no es la realidad, es una representación de la realidad y por tanto siempre es secada. Entonces, por supuesto hay representaciones secadas que intentan tener un contenido objetivo, neutro, hay una tendencia a eso, y hay otras que son directamente manipuladoras, ¿no? En su mayoría, como bien sabes, la mayoría de representaciones tienen una intención política clara y manifiesta para aquellos que sabemos entender el lenguaje audiovisual. Pero desgraciadamente la mayoría de la población es analfabeta funcional audiovisualmente. O sea, no es capaz de leer adecuadamente el formato audiovisual ni tampoco de crear. Hugo, por más que hayas traído un supuesto experto, eso no quiere decir que no sea una teoría de conspiración. El cine solamente es entretenimiento. Claro que el cine entretiene, pero es una excelente arma para cambiar la percepción de la realidad. Y vamos con algunos ejemplos. Gracias a las películas de Chuck Norris y similares, que son las favoritas de tu tío y tu abuelo, muchos estadounidenses piensan que su país ganó la guerra de Vietnam, o sea, una rendición explícita y la pérdida de 58.000 unidades estadounidenses. Usted pierde. Están los buenos y los malos. Es como cuando con Stallone y con Rambo, ¿no? Salían los vietnamitas. O sea, la percepción creo que tú la conoces, esa encuesta donde se le preguntaba a los franceses de quién era la responsabilidad de haber acabado con el Tercer Reich, ¿no? Y decían que claramente el factor decisivo había sido la participación de la Unión Soviética, la lucha de la Unión Soviética con esos 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero paulatinamente a medida que iban pasando las décadas, 60, 70, etcétera, se veía que cambiaba la percepción y decían que era Estados Unidos que lo había hecho. Pero claro, esto no es así porque sí. En Estados Unidos, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, hay una política que viene del Pentágono de colaboración con Hollywood por la cual los productores que aceptan que el Pentágono revise sus guiones, el rodaje, la postproducción, etcétera, que den una imagen positiva de los cuerpos y seguridad del Estado, de la política de Estados Unidos, etcétera, le dan todo el equipamiento militar gratuito. De hecho, hay una página donde se ve esto, y eso lo hacen con videoclips, con videojuegos, etcétera. Lo único que piden, eso sí, además es muy gracioso, porque lo ponen en la página, que devuelvan el equipamiento perfectamente limpio y en buen estado. Pero no nos vayamos tan lejos. Acá en Panamá muy pocos jóvenes sabrían responder preguntas acerca de la invasión estadounidense de 1989. Una cruza entre educación mediocre, medios interesados en borrar la historia, pero también bastante contenido de epopeya de los nuevos próceres, los intachables luchadores por la democracia que luego vendieron al país y nos condenaron a más de 30 años de miseria, haciéndonos creer, con el mismo método, que no había un mejor escenario. La realidad, como dije, viene en paquetes recreados. Estas recreaciones las tomamos como reales. También nos empacan y nos venden con este método modas, transgresiones y las revoluciones que son cómodas para el sistema. El que tenga acceso a una cuenta de Netflix, Amazon Prime u otra plataforma se va a dar cuenta que hay una película o serie para cada transgresión posmoderna, o sea, las cómodas al sistema. Hay películas de la causa LGBT, feministas, hay películas que refuerzan la sexualización como liberadora, como el caso de Mignons. Hay otras que muestran como actos revolucionarios las protestas pacíficas y reformistas, temas multiculturales e incluso muchas que se suman a la agenda de la muy de moda revolución racial al estilo Black Lives Matter. This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Puedes ver eso, te puedes ver de gente negra, mujer, feminista, pero jamás te verás una serie de un obrero
que tenga problemas en la empresa y se junte con el sindicato y quiera hacer la revolución en el futuro. Eso no te lo vas a ver nunca, ¿no? Porque lo que ellos hacen es fomentan una transgresión. Para ellos la revolución que te venden es una revolución individual. O sea, lo más revolucionario que puedes hacer pues es eso, ¿no? Decir, bueno, voy a cambiar mi apariencia externa, voy a ponerme el pelo de otro color, o voy a, si me siento tal, pues voy a investigar, voy a experimentar con mi sexualidad, o voy a, pues eso, ¿no? Decir que tengo otro sexo, aunque eso es biológicamente imposible. Ya me entienden, ¿no? O sea, eso es lo que ellos te venden como transgresión. There is a one-word solution to almost all the problems in trans media. We just need more. And that way, the occasional clumsy representation wouldn't matter as much because it wouldn't be all that there is. Pero lo que sea ir contra lo que es el fundamento del sistema, que es el enfrentamiento capital-trabajo, eso es sagrado. Con eso no puedes jugar. Ellos te pueden hacer series donde el Papa sea un pedrastra, donde sea el malo de la película, todo eso, pero lo que no se toca, ahora en lo que es el Dios, es el capital. Y eso sí que no se toca. No hay ninguna forma de cuestionarlo. Hay que evitar que el video se haga largo, pero podemos dejar como prueba de que esto no es conspiración, de que plataformas como Amazon Prime hacen defensa de este contenido de la siguiente forma. Como por ejemplo lo hicieron en su cuenta de Twitter hace unos días, con una publicación que decía que ya había pasado la época de los personajes cis y hetero. Porque es lo que dicen sus series al parecer y suena revolucionario. Esto me hace acordar un poco, y no me mates Roberto por la referencia, al 1984 de Orwell y también un poco al Mundo Feliz de Huxley. En la referencia orwelliana le digo porque el famoso Ministerio de la Verdad, que era el encargado de fabricar la verdad o modificarla cuando esta fuera necesaria. El libro describe falsamientos de los registros históricos para mostrar una versión aprobada por el gobierno de los acontecimientos, tal como lo vemos hoy día, donde estas versiones empacadas tienen más peso que la realidad. Y eso que los progres utilizan 1984 para hablar de totalitarismos y resulta que todo esto les juega a favor. Y bien, continuemos. En el libro de Huxley lo menciono porque este habla de un mundo donde la humanidad es ordenada en castas y donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzado tecnológicamente y libre sexualmente. Un paraíso utópico similar al que nos intentan vender. La fuerza que tienen estas interpretaciones o reinterpretaciones de la verdad vendidas por el cine, las noticias o industrias como la de videoclip tienen gran impacto. Hace mucho se hablaba del término efecto Mandela para describir el fenómeno de confabulación compartida por varias personas. Llevaba el nombre del Premio Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela, puesto que cuando se anunció su muerte en 2013, varias personas afirmaron recordar que Mandela había muerto en los años 80. Esto seguramente por bombardeo mediático u otras cuestiones. Como dato más serio y científico está la publicación de la doctora Julia Chao, La ilusión de la memoria, donde habla de la facilidad con que pueden introducirse memorias falsas en las cabezas de las personas. En este libro se habla de un experimento que realizaron con varias personas donde sus familias, por varias semanas, los bombardearon con datos de una supuesta boda a la que nunca asistieron. Temas como si el tío se emborrachó o si se mancharon de ponche fueron tratados. Semanas más tarde, estas personas eran interrogadas sobre la boda y declararon con mucho detalle la misma y aseguraban recordar y haber estado allí. De igual forma, con la industria del cine, del videoclip, las noticias y la educación, se nos instalan ideas y también recuerdos. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues pese a que la realidad no puede ser alterada por la percepción, esta influye en cómo los individuos son alienados. Si logran cambiar la historia o la realidad a conveniencia del sistema, los individuos actuarán en consecuencia. A ti te están modificando, al final, dicho a lo bruto, te están modificando las conexiones neuronales, te están modificando las sinapsis neuronales que se producen en tu cabeza. Por supuesto, no con conciencia precisa, pero sí con una tendencia. Lo inevitable, lo bueno, lo deseable y lo repudiable será dictado desde las pantallas. No hay mundo que cambiar o no es necesario cambiar el mundo si este es bueno. Y si hay que hacer cambios,
serán los que sean aceptables en base a esas interpretaciones. Yo me pregunto, a partir de que la televisión se popularizó, o sea, es decir, la caja tonta, la caja que representa la realidad y por tanto la cambia, a partir de que se popularizó, o sea, de que se hizo mayoritaria en la población, de que cada casa, la mayoría de las casas trabajadoras tenían una televisión, ¿qué revolución obrera se ha producido en la historia? Pero el tema da para más, y para no alargar el video hicimos una segunda parte con John, donde vamos a hablar de la virtualidad, de los mundos online y cómo estos sirven para alienar a nuestra clase. Una clase que en los tiempos que corre tiene que ser más crítica, estar más formada y más despierta que nunca. Esta fue la primera parte del video. Recuerden, si les gustó, darle like, suscribirse y darle a la campanita para recordar cuando subo nuevo contenido. Si te gusta el contenido, también apoyarnos por Patreon o compra también la mercancía disponible para España y Panamá. Recuerden también seguir el canal de John, que voy a dejar en la descripción. Eso es todo y nos vemos en el próximo video. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Eco expansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Eco expansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.